Neurociencias aplicadas a la educación. Clase 3. Apreciados estudiantes, en este apartado se abordará la organización del sistema nervioso central, explorando su estructura y las funciones cognitivas vinculadas al proceso de aprendizaje. Asimismo, se analizará la conformación de la unidad funcional principal del sistema nervioso central, la neurona. El conocimiento sobre la sinapsis permitirá comprender la formación de las distintas conexiones cerebrales, una base esencial para conceptos futuros, como la plasticidad cerebral y su relevancia en el aprendizaje. El estudio del origen del sistema nervioso es clave para comprender cómo se forma en la etapa prenatal y conocer las bases del pensamiento, las emociones y el movimiento. Además, permite identificar las etapas de la neurogénesis y el desarrollo de las conexiones sinápticas, lo que facilita el diseño de estrategias educativas más efectivas. Bases biológicas del comportamiento. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de generar algunas funciones que son esenciales para la vida, así como funciones que permiten la interrelación con el entorno, como son funciones cognitivas. También el comportamiento humano es resultado de este conjunto de funciones. El percibir, procesar e integrar estímulos favorece la comprensión del entorno en conjunto perceptivo que nos permite comprender la realidad que nos rodea. El sistema nervioso central está protegido por el cráneo y por tres meninges que son dura madre, aracnoides y pía madre. También protegen la médula espinal y el cerebelo. De acuerdo con la función, puede dividirse en sistema nervioso voluntario y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central es responsable de las funciones voluntarias del organismo, como los movimientos conscientes y los procesos cognitivos complejos. Por su parte, el sistema nervioso autónomo o vegetativo regula actividades involuntarias como los latidos del corazón y el funcionamiento de los granos internos, los reflejos, la producción hormonal y el control general del cuerpo. Este sistema autónomo se subdivide en sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático se activa en situaciones de emergencia o alerta, preparando al organismo para actuar, mientras que el parasimpático favorece la recuperación del equilibrio al conservar energía, por ejemplo, al disminuir la frecuencia cardíaca y mantener la estabilidad fisiológica del cuerpo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, cuyas estructuras integran cerebro, cerebelo y médula espinal. La siguiente es una representación esquemática del sistema nervioso central. El cerebro se desarrolla de formas identificadas. De atrás hacia adelante, el desarrollo cerebral inicia con los sistemas sensoriales, siendo la vista y el sistema auditivo los primeros en madurar. Aunque los recién nacidos no perciben imágenes con nitidez, las conexiones visuales se establecen rápidamente. En cuanto al sistema auditivo, se sabe que las personas pueden oír desde el útero, permitiendo el reconocimiento de patrones de tonos de voz, aunque todavía no distinguen los sonidos del lenguaje. En las regiones frontales, la integración sensorial se logra a través del movimiento, combinando todas las experiencias motrices vividas en la infancia. Desde adentro hacia afuera, las estructuras internas se desarrollan antes que la neocorteza. Estas áreas participan en la regulación emocional, las funciones vegetativas y la memoria, además de estar conectadas con regiones prefrontales para funciones cognitivas superiores, de derecha hacia izquierda. El hemisferio derecho es más activo al nacer, mientras que el izquierdo se estimula con la aparición del lenguaje. Ambos hemisferios mantienen comunicación constante. El derecho se encarga de reconocimiento facial, emoción y música, el izquierdo de análisis y secuencia, y madura más lentamente. Características que comparten todos los cerebros. Un órgano que se adapta. Los cerebros están hechos para adaptarse con el fin de sobrevivir. El cerebro es un órgano que integra experiencias y aprendizajes. A través de este proceso, que se basa esencialmente en la capacidad para asimilar nuevos esquemas, le permite desarrollar destrezas y habilidades para sobrevivir y resolver distintos problemas. El cerebro joven se adapta y aprende con facilidad y también se transforma cuando aprende algo nuevo. Un órgano que busca novedades. El cerebro le encanta la novedad, los distintos objetos nuevos del entorno, imágenes, sonidos, juegos, le posibilitarán desarrollar nuevos aprendizajes.
un órgano que busca novedades. El cerebro funciona en base a patrones y esquemas que reconoce en cada nueva experiencia. Esto le permite predecir, mentalizar lo que puede suceder a nuestro entorno. Un órgano que busca placer. El cerebro es un órgano que le encanta el placer. Cuando sentimos placer liberamos neurotransmisores como la dopamina que nos permite sentir satisfacción, por lo que deseamos vivir todo aquello que resulta agradable una y otra vez. Un órgano que busca sentido. El cerebro busca significados en todo lo que hace. Las experiencias, las sensaciones, sentimientos, creencias hacen que el ser humano le encuentre un sentido a todo lo que vive, asociando e integrando las experiencias más significativas a su organismo. Estructuras del encéfalo. Cerebro. Se considera al cerebro como el órgano más importante del sistema nervioso central. Pesa alrededor de 1.300 gramos en un adulto y en un recién nacido de 300 a 400 gramos. El cerebro crece durante los primeros años y alcanza el 88% de su tamaño adulto a los 5 años. Según estudios del National Institute National Health, está conformado por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Estos se encuentran protegidos por el cráneo. Los hemisferios se comunican entre sí a través del cuerpo calloso, que es una comisura interhemisférica constituida por millones de fibras nerviosas que permite el intercambio de información y la coordinación de funciones entre ellos. En su superficie se encuentra la corteza, tejido que contiene millones de neuronas dispuestas en láminas contenidas en un tejido de sostén. El cerebro está constituido por dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca también recibe el nombre de mielina, la cual cubre fibras nerviosas y abarca gran parte de la zona interna de los hemisferios cerebrales. En la sustancia gris se lleva a cabo las conexiones que permiten las funciones superiores cognitivas, y al interior se encuentran estructuras internas también conocidas como el diencéfalo, que desarrolla importantes funciones endocrinas, sensitivas, motoras y cognitivas. Dentro del cerebro existen cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo que nutre y protege. Este líquido circula internamente por los 4 ventrículos cerebrales y externamente por el espacio subaracnoideo, que rodea la médula espinal y el encéfalo. En pantalla se muestra una representación del sistema ventricular cerebral. Lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del encéfalo por delante de la cisura de Rolando. Tiene muchas funciones importantes, las cuales encontramos el movimiento motor primario y secundario, que nos permite tener movimientos voluntarios y secundarios. La parte dorsolateral es responsable de funciones cognitivas superiores, como capacidad para razonar, resolución de problemas, verificación de la actividad mental, regulación emocional comportamental y del pensamiento. Lóbulo parietal. Se encuentra por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. Es responsable de las percepciones sensoriales externas, sensibilidad, tacto, percepción, presión, temperatura, dolor. Además de la interocepción y la propiocepción, que es la ubicación en el propio espacio. El lóbulo parietal izquierdo está relacionado con el pensamiento matemático y las habilidades visoespaciales. El surco intraparietal izquierdo se activa en actividades de comparación numérica, cálculo y manipulación de cantidades. Participa también en reconocimiento de símbolos y recuperación de hechos numéricos de la memoria. Lóbulo temporal. Se encuentra por debajo de la cisura lateral de Silvio. Cumple funciones como audición, lenguaje y emociones. La zona auditiva también es responsable del equilibrio y la coordinación. Lóbulo occipital. Se encuentra en la parte posterior del encéfalo y es responsable de procesar estímulos visuales. Los asocia y da un significado a lo que vemos. La figura siguiente muestra una representación de los lóbulos cerebrales, su ubicación y sus principales funciones. Cerebelo. Ubicado por debajo del cerebro y por encima del tronco cerebral, ocupando un espacio propio llamado tentorium o tienda del cerebro, se conecta con el tallo cerebral por medio de los pedúnculos cerebelosos. Sus funciones son las de coordinar los movimientos, mantener el equilibrio y regular el tono muscular. Médula espinal. Se encuentra dentro de la columna vertebral, su estructura es cilíndrica y su función es muy importante. En el ser humano, está conformada por nervios que descienden desde el encéfalo
desde la primera cervical hasta la primera lumbar. Se divide en 5 partes: cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea. La zona interna está formada por sustancia gris y la zona externa por sustancia blanca. La médula espinal consta de 31 segmentos, por los cuales sobresalen las raíces de los nervios espinales, parte del sistema nervioso periférico. Sus funciones son: movimiento. Envía señales desde el cerebro hacia los músculos para iniciar y controlar el movimiento. Sensación. Recibe información desde el exterior a través de los sentidos para enviarla al cerebro y producir respuestas sensitivas. Temperatura, dolor, tacto. Reflejos. Responsable de algunos reflejos automáticos. Respiración. El diencéfalo. Estructuras en la región central del cerebro. Contiene estructuras que cumplen funciones en integración sensorial, regulación autónoma y coordinación de diversas funciones corporales. Estas estructuras son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Tálamo. Participa junto con la corteza cerebral en analizar e integrar información sensitiva y motora. También tiene conexiones en funciones superiores como la atención, lenguaje, memoria y función ejecutiva. Hipotálamo. Regula funciones autónomas y endocrinas, es el centro del sistema nervioso autónomo, participa en la actividad emocional y motivacional. Subtálamo. Cumple con funciones motoras, extrapiramidales, mantenimiento de postura, planificación de movimientos voluntarios, en coordinación con los ganglios basales. Epitálamo. Ubicado en la parte dorsal del diencéfalo, formado por la avérnula y la glándula pineal, regulan el funcionamiento endocrino, comienzo de la parte de la pubertad, entre otras. La imagen presenta, a continuación, una representación esquemática del diencéfalo. Sistema límbico. Se ubica en la zona más profunda de los lóbulos temporales. Se conforma por el hipocampo y el núcleo amigdalino. Participa en la regulación emocional, activación de la memoria. La imagen a continuación muestra el sistema límbico y sus principales estructuras. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto de nervios y ganglios nerviosos que permiten establecer comunicación entre el sistema nervioso central y el cuerpo. Esta red de nervios se dispone fuera del sistema nervioso central y se divide en nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales se dividen en 12 pares y nacen del tronco cerebral, mientras que los nervios espinales son 31 pares. Se asientan a lo largo de la médula espinal. El sistema nervioso central se encuentra por fuera del cerebro y la médula espinal. A través de los nervios recoge y envía la información desde los sentidos hacia diferentes áreas del cuerpo. Algunas funciones son vegetativas, automáticas y vitales, como la respiración, presión, movimiento y órganos y ritmo cardíaco. La siguiente figura muestra, a modo de resumen corto, una breve descripción esquemática del sistema nervioso periférico. La neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Tenemos como 1 billón de neuronas, entre las cuales encontramos células nerviosas y células gliales. Las células gliales son células de sostén y sirven de sostén y filtro para impedir el paso de sustancias dañinas. Los astrocitos, por ejemplo, son células gliales en forma de estrella que desempeñan el papel de soporte, protección y nutrición de las neuronas, así como la regulación del microambiente neuronal y la función sináptica. El tamaño de las neuronas puede variar, generalmente oscila entre 5 y 135 micrómetros. Los primeros grupos de neuronas se originan a partir del tubo neural, neuroblastos. La mayoría se forma entre la 4ª y 20ª semana, migrando y desarrollando las prolongaciones que le permitirán establecer conexiones sinápticas con otras neuronas. El número de neuronas formadas en el tubo neural es superior al de las neuronas del encéfalo y la médula espinal, debido a que un gran número de ellas muere durante el desarrollo. Este proceso se denomina apoptosis o muerte neuronal celular, que acontece en los sistemas embrionarios y de muchos animales. Las señales eléctricas denominadas potenciales de acción son responsables de la transmisión de información a través de todo el sistema nervioso. Estructura. La neurona está conformada por un cuerpo, un solo axón, también un núcleo y un citoplasma que se conoce como pericarión. Las dendritas son aquellas prolongaciones en forma de ramas que envían y reciben información de otras neuronas.
El impulso nervioso viaja gracias a un proceso químico y se desplaza a un 80 centímetros de altura y 2 décimas de segundo. Así, cada neurona puede transmitir entre 250 a 2500 impulsos por segundo. Las neuronas no tienen un contacto entre sí, espacio que se conoce como sinapsis, unión en griego, y mide unos 20 nanómetros. El momento en que se realiza una sinapsis, esta libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores a través de las vesículas sinápticas, que al final son responsables del equilibrio cerebral. Tipos de neuronas. En su pantalla puede observar una infografía sobre los diferentes tipos de neuronas. Existen algunos tipos de neuronas. Primero, según las prolongaciones que tengan, encontramos la multipolar, la unipolar, la bipolar y la pseudounipolar. Según su localización, neuronas de espejo, células de Purkinje, olfatorias y piramidales. Según el impulso nervioso, aferentes que reciben y eferentes que envían. De acuerdo con su funcionalidad motora, sensitiva e interneurona. Según si la neurona recibe o envía los neurotransmisores presináptica y postsináptica. Neuronas sensoriales, también llamadas neuronas aferentes. Estas detectan y transmiten información sensorial desde los receptores sensoriales del cuerpo, piel, ojos, oídos, nariz y lengua, hacia el sistema nervioso central. Estas neuronas nos permiten percibir el mundo que nos rodea, señales que podrán ser interpretadas por el cerebro. Neuronas motoras son aquellas que transmiten señales entre el cerebro y la médula espinal y hacia los músculos, permitiendo el movimiento. El movimiento puede ser voluntario e involuntario. La siguiente imagen muestra información sobre las neuronas y las células gliales. Neuronas de espejo. Las neuronas de espejo nos permiten aprender a través de la observación, sin la necesidad de la práctica, de ensayo y error. Cuando vemos a alguien realizar una habilidad, como atarse los zapatos o tocar un instrumento, nuestras neuronas de espejo se encienden, creando una representación mental de la acción, como si la estuviéramos realizando nosotros mismos. Esto facilita la posterior ejecución de la habilidad. La ciencia ha identificado los grupos de neuronas en la corteza premotora, zona encargada de planificar los movimientos que se activan justo antes de ejecutar una acción y también al observar a otra persona realizarla. Estas neuronas, llamadas neuronas de espejos, permiten al ser humano interpretar las intenciones de los demás y anticipar sus acciones. Además, son clave para revivir experiencias ajenas, comprender emociones y desarrollar empatía. Por eso, cuando vemos a alguien llorar o reír, estas neuronas se activan y provocan en nosotros sensaciones similares, como si estuviéramos experimentando esas emociones en primera persona. Neurogénesis del sistema nervioso. La neurogénesis o proliferación es aquel proceso de generación de nuevas neuronas a partir de las células madres neuronales y las células progenitoras del cerebro. Durante el siglo XX, se creía que la neurogénesis se limitaba al desarrollo prenatal y neonatal. Más adelante se comprobó que en la edad adulta también tienen esta capacidad, como por ejemplo en regiones del hipocampo que al parecer se regeneran o a lo largo de toda la vida, proceso conocido como neurogénesis adulta. En la actualidad, el proceso de neurogénesis adulta está en constante estudio, principalmente después de lesiones cerebrales, al igual que en trastornos neurológicos y psiquiátricos. Sinaptogénesis, la generación de nuevas conexiones cerebrales o sinapsis, se conoce como sinaptogénesis. La sinapsis es el proceso de conexión entre dos o más neuronas, a través de las dendritas y vesículas sinápticas con otras neuronas. La sinaptogénesis no se limita al desarrollo embrionario y neonatal, sino que también puede producirse en el cerebro adulto, especialmente en regiones como el hipocampo relacionado con el aprendizaje y la memoria. En la formación de nuevas sinapsis puede influir como factores como la experiencia, el aprendizaje y la plasticidad cerebral.
En resumen, la sinaptogénesis es el proceso por el que se forman nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas y las células diana del sistema nervioso, fundamental para la comunicación neuronal y el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso en su conjunto. Maduración cerebral. La maduración cerebral es el proceso de cambios estructurales y funcionales donde la etapa prenatal hasta la vejez. Esto se hace evidente en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y motoras. La maduración cerebral es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso y el comportamiento humano. Durante la etapa prenatal y los primeros años de vida, existe una proliferación masiva de neuronas en el cerebro. En este momento de maduración cerebral, también tiene lugar la poda sináptica, que significa que algunas conexiones son eliminadas para la generación de nuevas conexiones neuronales, dando paso así a nuevas etapas y nuevos aprendizajes. Mielinización. La mielina es una sustancia proteica que rodea las acciones de las neuronas. Su función es la de mejorar la velocidad de los impulsos nerviosos. Este proceso de recubrimiento de mielina se conoce con el nombre de mielinización. Al nacer, pocas regiones del cerebro están mielinizadas. Este proceso se realizará durante por lo menos el primer año de vida. En su punto máximo, la corteza cerebral crea alrededor de 2 millones de nuevas sinapsis. Esto significa que el bebé irá alcanzando aquellos hitos de desarrollo que le permitirán ir de una etapa a otra. La mielinización empieza en áreas motrices y sensoriales, y las regiones que están mielinizadas al nacer son los ojos, oídos, nariz, piel y boca. Posteriormente pasan a un orden superior para generar procesos como los pensamientos, lenguaje y el aprendizaje. Migración celular. La migración neuronal es el proceso en el cual las neuronas viajan desde el tejido de origen hacia zonas cerebrales del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este proceso es heterogéneo. Alrededor del tercer y quinto mes de gestación, las neuronas son inmaduras, pues carecen de acción y de dendritas. El momento en que llega a su destino, la función se cumplirá y será evidente en el comportamiento.